En la madrugada del 7 de julio de 2021, alrededor de las 1 de la mañana, un grupo fuertemente armado irrumpió en la residencia privada del presidente Jovenel Moïse en Pétionville, un sector de alta clase en las afueras de Puerto Príncipe. Al menos 28 hombres armados, muchos de ellos colombianos y algunos estadounidenses de origen haitiano, atacaron la residencia presidencial. El grupo llegó en vehículos simulando ser agentes de la DEA e irrumpió violentamente en la casa y ejecutó al presidente con al menos 12 disparos. Tenía 2 heridas en el pecho, la cabeza, el abdomen y un ojo le fue sacado, lo que sugiere tortura o una ejecución brutal. Su esposa Martine Moïse también fue gravemente herida, pero sobrevivió y fue trasladada a Estados Unidos para recibir tratamiento. Y aquí es donde todo se vuelve aún más extraño. Nadie del equipo de seguridad presidencial murió, ni salió herido de gravedad, así mismo como tú lo estás escuchando, compay. Y a raíz de todo esto, muchos se preguntaban cómo rayos el presidente de un país había sido brutalmente asesinado en su propia residencia y los guardias salieran ilesos. ¿Lo dejaron pasar? ¿Estaban comprados? ¿O fue una traición interna? Desde ese día surgieron un montón de teorías, algunas más serias y otras casi de fantasía. Desde rivales políticos que querían ocupar su lugar, oligarcas haitianos que veían a Jovenel Moïse como una piedra en el zapato, pandillas que querían mantener el control total sobre el territorio, y hasta teorías de que su propia esposa, estaba involucrada en el magnicidio, ya tú puedes saber. Pero para entender todo esto, compay, hay que retroceder en el tiempo. Jovenel Moïse saltó a la política como un empresario el cual apodaban el hombre del banano por su empresa de explotación agrícola. Fue impulsado por el expresidente Michel Martelly y se convirtió en candidato presidencial en las elecciones de 2015. Ganó la primera vuelta con un 33% de los votos, pero la segunda vuelta fue suspendida varias veces por denuncia de fraude y protestas masivas. Finalmente, las elecciones se repitieron en 2016, donde Jovenel Moïse ganó con el 56% de los votos y tomando posesión el 7 de febrero de 2017. Pero su presidencia fue todo menos tranquila. ¿A qué me refiero, compay? Bueno, desde el día 1, el mandato de Jovenel Moïse estuvo rodeado de controversia, protestas y una creciente desconfianza. Aunque llegó al poder prometiendo desarrollo económico, lucha contra la corrupción y reformas estructurales, lo que siguió fue un país cada vez más paralizado por el caos. Ahora bien, compay, entre 2018 y 2021, el país entró en una espiral cada vez más oscura. Miles de personas salieron a las calles exigiendo la renuncia del presidente. Y sumando a esto, el 13 de octubre de 2017, la Organización de las Naciones Unidas, o sea la ONU, bajó su bandera azul en Haití y cerró oficialmente su misión de paz en Haití, después de 13 años de presencia, marcando el fin de la misión de estabilización de las Naciones Unidas en Haití, o MINUSTAH por su sigla, la cual había comenzado el 1 de junio de 2004. Ahora, esta misión surgió debido a la intervención militar de febrero de 2004. Dicha intervención surgió como una revuelta armada contra Jean-Bertrand Aristide, quien había asumido la presidencia de Haití en febrero de 2001 tras ganar las elecciones por el 91.69% de los votos. El 5 de febrero de 2004 estalló una revuelta en la ciudad de Gonaïves. El causante principal fue una banda llamada Frente para la Liberación y la Reconstrucción Nacional, que antes había apoyado a Aristide. El 29 de febrero de 2004, Jean-Bertrand Aristide fue secuestrado por un comando de fuerzas militares estadounidenses. Este fue obligado a que abandonara su país y llevado a la República Centroafricana y luego a Jamaica. Finalmente lo dejaron en Sudáfrica, país que lo recibió y lo reconoció como un presidente legítimo. Pero aún así, ese mismo día, este sufrió un golpe de estado por el ejército. Su sucesor fue el presidente del Tribunal Supremo, Boniface Alexandre, quien actuó como presidente interino hasta el año 2006. Debido a este vacío de poder, el Consejo de Seguridad de la ONU autorizó primero el despliegue de una fuerza multinacional provisional, integrada principalmente por Estados Unidos, Francia, Canadá y Chile. Y semanas después se crea la MINUSTAH.
Ahora, la misión principal de esa organización supuestamente era restablecer el orden y la seguridad pública, apoyar el proceso político y electoral, fortalecer las instituciones del Estado, en especial la Policía Nacional Haitiana, promover el respeto a los derechos humanos, trabajar junto a organizaciones internacionales para brindar ayuda humanitaria y apoyar el desarrollo del país. Y yo digo supuestamente, ya que el desempeño de esa supuesta organización fue altamente cuestionado debido a múltiples denuncias de abusos sexuales y violaciones de derechos humanos cometidos por algunos cascos azules. A todo este lío se le suma la introducción del cólera en 2010, atribuida a una negligencia sanitaria en una base de tropas nepalesas. Según investigaciones posteriores, las aguas residuales de dicho campamento habrían contaminado el río Altibonito, una de las principales fuentes de agua del país, desencadenando una epidemia que causó más de 10.000 muertes. Sin embargo, esta tragedia sanitaria no se puede entender sin mirar lo que pasó también ese mismo año con el terremoto del 12 de enero de 2010. Este sismo de magnitud 7.0 tuvo su epicentro a pocos kilómetros de Puerto Príncipe y prácticamente redujo a escombros gran parte del país, o sea, lo destruyó completo. Las cifras fueron aterradoras. Más de 220.000 personas perdieron la vida, unas 300.000 resultaron heridas y más de 1,5 millones quedaron sin hogar. En medio de este desastre, con la gente agrupada en cualquier esquina, la falta de agua potable y con los hospitales colapsados, no tardó mucho para que el cólera se esparciera por todo el país. Así, el año 2010 quedó marcado no solo por uno de los terremotos más catastróficos de la historia, sino también por una crisis humanitaria y sanitaria que profundizó el sufrimiento del pueblo haitiano. Luego de todo esto, la ONU se lavó las manos como Poncio Pilato y dio por concluida oficialmente la MINUSTAH el 13 de octubre de 2017, bajando su bandera en Puerto Príncipe. Mientras todo esto sucedía, las pandillas crecían en fuerza, armamento y control territorial, aumentando el número de áreas controladas por pandillas en la capital. Esto se vio evidenciado cuando el 13 de noviembre de 2018 sucedería algo que cambiaría la historia del país. Pero, ¿a qué me estoy refiriendo, compadre? Bueno, el 13 de noviembre de 2018, aproximadamente a las 3 de la tarde, un camión de la policía entró en La Saline. Los residentes de aquella zona pensaron que la policía finalmente intentaba evitar una guerra entre las pandillas que operaban en la zona. Pero lamentablemente en este caso, la realidad superó a la ficción. Según los testigos que presenciaron el suceso, los hombres que iban a bordo del camión, quienes iban acompañados por pandilleros vestidos de negro, recorrieron casa por casa con armas largas y machetes, llevando a personas desarmadas a los estrechos callejones y matándolas de un solo tiro o a machetazos. El ataque duró aproximadamente 24 horas. Literalmente fue una masacre. Según un grupo de derechos humanos, al menos 21 personas murieron en la masacre, además de reportarse casos de violencia sexual contra mujeres y cientos de personas que fueron desalojadas. Pero otras fuentes mencionan al menos 71 personas muertas. La razón de esta inconsistencia fue porque los cuerpos fueron quemados, mutilados o arrojados a cerdos, ya tú puedes saber, lo que dificultó la identificación. Ninguna de las comisarías cercanas intervino durante la matanza. La policía dijo haber llegado de noche, cuando ya era demasiado tarde. ¡Qué tiguerones! Tras la masacre, las Naciones Unidas iniciaron de inmediato una investigación. Posteriormente, en diciembre de 2020, la Oficina de Control de Activos Extranjeros de los Estados Unidos anunció sanciones contra Fetnel Monchery y Joseph Pierre Richard Duplan, quienes eran funcionarios del gobierno, así como contra Jimmy Cherizier, un ex oficial de la Policía Nacional de Haití. Este último va a ser clave importante en el desarrollo de las pandillas de Haití, así que acuérdate de ese nombre, compadre. Pero antes de continuar, déjame decirte que esa problemática de grupos guerrilleros en Haití ha estado presente desde el siglo pasado. Para esto es necesario retroceder unos años y dar un poco de contexto. Desde la década de 1950, los grupos armados no estatales comenzaron a consolidarse. La dictadura de François Duvalier creó a los Tonton Macoutes, quienes eran paramilitares que utilizaban el terror para reprimir a sus opositores. Por cierto, esto lo mencionan en la serie de Dexter, en el capítulo 9 de la primera temporada. What were they called? Tonton Macoute.
No tiene nada que ver, pero quería mencionarlo en el video. Compa, mírate la serie de Dexter, en verdad, está dura. Bueno, como te decía, Duvalier creó estos grupos tras sobrevivir a un atentado contra su vida en 1958, después del cual su gobierno se volvió aún más represivo y depuró el ejército para eliminar a cualquier elemento que pudiera ser hostil. En 1959, inspirado por las camisas negras del fascismo italiano, fundó una milicia llamada BSN, o Voluntarios de la Seguridad Nacional por sus siglas, la cual tenía como propósito proteger a su poder incluso fuera de la capital. Con el tiempo, los miembros de este grupo pasaron a ser conocidos como los Totomacuts. Se les puso este nombre debido a que en la mitología criolla haitiana, Totomacuts era un fantasma que secuestraba a niños descarriados por la noche y los guardaba en su mochila. Se decía que los niños secuestrados nunca volvían a ser vistos. De esta forma fue que el nombre se le aplicó a la BSN cuando muchos haitianos que denunciaban el régimen de Duvalier eran secuestrados con frecuencia en plena noche y desaparecían para siempre, ya tú sabes. Y así se convirtieron en la columna del país, sosteniendo el régimen con terror y violencia. Ahora, este grupo no tenía límites. Secuestraban, torturaban y asesinaban a cualquier considerado un enemigo del régimen. Se estima que durante su actividad, los Totomacuts pudieron haber asesinado y hecho desaparecer a más de 150,000 personas, en su mayoría civiles y opositores a Duvalier. Por cierto, compadre, Duvalier era un Trujillo, pero si fuera creado por Netflix y hubiera practicado magia negra. Porque ese tigre se denominaba como el Barón Samedi, la encarnación de un espíritu que media entre la vida y la muerte y que suele llevar un traje negro, sombrero de copa, lentes oscuros y algodones en la nariz. Duvalier vestía como un Barón Samedi y presumía sus poderes sobrenaturales frente al pueblo haitiano. Todo un personaje, ¿verdad? Pero continuando con los Totomacuts, al no recibir remuneración oficial del gobierno, estos financiaban su poder a través del crimen, la extorsión y el saqueo. Y aunque eran brutales, el miedo al vudú jugaba un papel crucial. Los Totomacuts también utilizaban la superstición como la hechicería, los espíritus vengativos y zombies para aterrorizar aún más a la población. Asimismo, zombies. Pero no te estoy hablando de zombies de Hollywood. En Haití los zombies son aún más aterradores. En Haití un zombie no es un monstruo, sino un esclavo sin alma. Se dice que un brujo puede robar el alma de una persona, separar su conciencia de su cuerpo y devolverlo a la vida, pero sin voluntad, sin recuerdos y sin libertad. Para los haitianos, ser convertido en zombie es peor que morir. Porque imagínate, compa, y tú te mueres, ¿verdad? Y tú tienes que trabajar, imagínate tener que trabajar después de morirte. Eso es una pesadilla, en verdad. Mucha gente decía que durante los años de Duvalier, los Totomacuts usaban este miedo como arma. Capturaban a los enemigos, los asesinaban y eran devueltos como zombies para servir eternamente. Pero ya yo hablé de este tema en otro video que te lo dejo por aquí. El caso es que después de la muerte de Duvalier y del golpe de estado a su hijo, en 1994 el presidente Jean-Bertrand Aristide intentó frenar esa dinámica, prohibiendo los grupos armados pro Duvalier y disolviendo el ejército haitiano. Sin embargo, la falta de integrantes en el ejército permitió que ex soldados y ex milicianos se unieran a grupos paramilitares, fortaleciendo aún más el control de pandillas y milicias sobre barrios enteros. En medio de todo esto surgieron grupos de autodefensa formados por jóvenes conocidos como chimères. Estos grupos contaron con apoyo de facto de la policía y del gobierno, especialmente del partido Familia Lavalas de Aristide, que los utilizaba para fortalecer su control sobre ciertos territorios. Pero con el tiempo estas pandillas juveniles no solo defendieron sus zonas, sino que también llegaron a dominarlas, consolidando su poder y volviéndose cada vez más independientes. Y así barrios enteros quedaron bajo el control de jóvenes armados. O sea que fue peor la medicina que la enfermedad. Est-ce que vous-même, par exemple, ou kon man exam, ou kon participer dans violence? Gon patnet rele kon devil wal nan gel li toujou a di nou sa pou mal avel. Est-ce que ou kon man exam? Oui, m kon man eli. Ok. Par exemple, qui zam ou kon servi? Touriste. Est-ce que zam ça c'est zam pour que lié ou bien Non. c'est zam yo prêté ou l'air que? Prêté. Ok. Donc nous-mêmes, le gain affrontement entre quartier avec quartier en Cité Soleil.
Est-ce que ou même ou kon participer, est-ce ou kon fait partie de groupe ça yo? Non, nou wakon fè pati de goup sa. Depi gen gen nou di dwa kache de yon min ap gade. Et ou di mou kon mayen zam, nan ki circonstance ou kon utilize zam za? Zam sa, mba kon nou fè an yave. Se sa kebe mani kebe. Después del terremoto de Haití en el año 2010, estos grupos juveniles armados se volvieron cada vez más poderosos. Esto se debió a que el desastre abrió las cárceles y miles de presos salieron corriendo cuando las paredes se vinieron abajo. La MINUSTAH, como te mencioné anteriormente, no solo fallaron en mantener el control, sino que hasta cometieron abusos ellos mismos. Y cuando se fueron en 2017, la cosa se puso peor. La violencia se disparó, las pandillas se adueñaron de más territorios y el país volvió a hundirse en el miedo. Entre 2017 y 2021, el Parlamento haitiano se paralizó. No se aprobó ninguna ley importante y solo se votó un presupuesto en condiciones normales. En 2019 el gobierno no celebró elecciones y el presidente Jovenel Moïse disolvió el Parlamento, intentando gobernar por decreto hasta su asesinato en julio de 2021. Ante la ausencia de un poder estatal efectivo, figuras políticas y empresarios contrataron a las pandillas como una forma de matones a sueldo. Asimismo, compay, según lo que encontré en el 2022, Reynold Deep, Sheriff Abdallah y Gilbert Billot, oligarcas de Haití, o sea, un oligarca es un empresario que tiene una gran influencia en el poder político, por si no lo sabía. Estos fueron sancionados por presuntamente financiar a las bandas criminales en Haití. Este último en especial, Gilbert Billot, se le atribuye ser la persona más poderosa de Haití, ser el principal líder de la comunidad judía en Haití y cónsul honorario de Israel. Se dice también que en el 2011 adquirió la red de estaciones Texaco en República Dominicana, aparte de tener más de 400 estaciones de combustibles de las marcas Shell y Chevron, 8 aeropuertos y 5 terminales de importación de combustibles. Pero aparte de estas acusaciones, a este individuo se le acusa de cosas muy turbias. ¿A qué me refiero, compadre? En el año 2021, la Asociación de Periodistas Profesionales publicó los Pandora Papers, el cual consistía en una filtración masiva de más de 11.9 millones de documentos confidenciales provenientes de 14 despachos de abogados y firmas financieras especializadas en crear empresas offshore, o sea, compañías registradas en paraísos fiscales. La investigación mostraba cómo abogados y banqueros estadounidenses, principalmente de Miami, ayudaron a dos poderosos magnates haitianos recientemente sancionados por Canadá a multiplicar sus negocios. Se trataban de Sheriff Abdallah y de Gilbert Billot. También en dichas páginas se reveló la compra de un Mercedes Maybach por parte de Billot a Jeffrey Epstein. Aún así, las pandillas, quienes eran financiadas por oligarcas, aprendieron a buscarse lo suyo. Ya no dependían de nadie, ahora se financiaban con secuestros, extorsiones y controlando todo lo que se mueve dentro del país. Para el año 2022, se estimaron que alrededor de 200 pandillas operaban en todo Haití. De estas, la mitad se encontraban en Puerto Príncipe, siendo las más influyentes Alianza G9, fundada y dirigida por Jimmy Cherizier; GPEP, liderado por Gabriel Jean-Pierre, también conocido como Tigraviel; 400 Mawozo, liderada por Wilson Joseph, alias Lamun Sanju. Esta banda es conocida por ser la más grande de Haití y por haber secuestrado a 17 misioneros estadounidenses en 2021 y por haber pedido, oye esto, $1 millón por cada cabeza como rescate. También está la banda de Crash Barrier, liderada por Vitelón Innocent, oye, un hombre que irónicamente su nombre significa hombre inocente y quien está entre la lista de los 10 más buscados por el FBI. Ante la gravedad de la situación, el 12 de octubre de 2023, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprobó la resolución 2699, que autorizó el despliegue de militares kenianos con el objetivo de ayudar a restablecer el orden en Haití. Pero ¿tú sabes lo que hicieron los barbarazos de los pandilleros? En marzo de 2024, las pandillas asaltaron las dos prisiones más grandes y liberaron a más de 4.700 reclusos. Pero lo que te he contado sobre lo que han hecho estos grupos no es lo peor, compadre. Mira, voy a tratar de hablar del tema de forma discreta, para evitar problemas con YouTube. El caso es que los miembros de las bandas criminales
han secuestrado, agredido sexualmente a mujeres y niñas durante ataques a barrios o tras hacerse con el control de zonas. Aparte de esto, los miembros de las bandas criminales también han explotado sexualmente a niñas en relaciones y para el comercio sexual. El 13 de agosto de 2023, miembros de una banda irrumpieron en mi casa por la noche. Yo estaba con mi madre y mis 3 hijos. Algunos dispararon fuera, otros entraron y me apuntaron con sus armas. Tengo un hijo de 13 años. Mientras me vendaban los ojos, gritaba, mamá, mamá, mamá. 6 de ellos me tiraron al suelo y me violaron. También se sabe que recurren también al reclutamiento de estos menores para ingresar a las pandillas. La Amnistía Internacional entrevistó a 14 niños reclutados y utilizados por bandas criminales. Los menores describieron que se los explotaba de diversas formas, entre ellas para espiar a bandas rivales y a la policía, hacer repartos y tareas domésticas, realizar trabajos de construcción y reparar vehículos. Ya tú puedes saber. Y quizás tú estés escuchando esto y me estás diciendo, mira, hablador, todo eso es mentira. Y tú te estás sacando esa información del... Ya tú puedes saber. Pero espérate, compadre. Déjame darte prueba. Mira, compadre, en este video hecho por el periodista Charles Villa, documenta desde el interior de zonas bajo dominio de pandillas en Haití. El video muestra sin filtros cómo viven, piensan y actúan tanto los pandilleros como los civiles atrapados en medio de la violencia y la ausencia del Estado. En los primeros minutos del video, lo primero que vemos es a los pandilleros enseñando la droga que consumen, llamada Krasos, y el tipo de alcohol que beben, lo cual supuestamente les da superpoderes. Después en el video se explica que dicha banda es comandada por un jefe que se le conoce por el nombre de Caporal Tilapli. Luego se presenta al vocero de la pandilla, al cual se le conoce como el Matador. Ahora, este pana empieza a hablar y da su punto de vista de la situación de Haití. Y pronto demuestra el por qué es el vocero del grupo, porque la forma en la que maquilla las acciones es impresionante, ya que este empieza a acusar a la policía de ser el verdadero problema. Le problème qu'il y a dans le pays, ce sont les policiers corrompus qui ont fait tout ça. Parce que si ces policiers-là faisaient leur tâche, restaient dans leurs limites en tant que policiers, ça ne pourrait pas arriver. Pero cuando se le pregunta si ha cometido actos violentos, este responde de manera evasiva, todo esto para mantener su imagen, ¿tú sabes? Luego el periodista explica que dicha zona está dividida en 2 partes, una bajo control policial y otras bajo dominio total de la pandilla. Mientras vamos avanzando en el video, se pueden ver los daños ocasionados por las pandillas. Calles destruidas, edificios quemados y vacíos, escuelas vacías, hospitales sin funcionar y autos destruidos y quemados. Avanzando en el video, vemos cómo el periodista graba cómo los pandilleros cobran impuestos a los comerciantes que pasan por sus zonas. Y mira, compa, este pana tiene uno granazo, porque para desmontar ese falso discurso de que mira, somos los buenos, en un momento les muestra en un video donde varios civiles denuncian los abusos de la banda. La reacción de uno de ellos fue simplemente burlarse y diciendo que esa gente está loca, y jurando que nunca hacen daño a los civiles. Bueno, después en el video el periodista se dirige a otra zona controlada por la pandilla JPEP. Allí confirma cómo efectivamente estas pandillas reclutan a niños para utilizarlos como carne de cañón, portando fusiles de asalto. Realmente te recomiendo que veas el video completo. Te lo dejo en la descripción del video por si te interesa. En fin, como pudiste ver, Haití no es ni un país en verdad. No tiene estado, no tiene fuerzas armadas ni marítimas y la gente ni siquiera puede echar para adelante. Las pandillas mandan más que la policía y la gente vive con miedo de salir a buscar el pan del día. Y lo más triste de todo, compay, es que Haití nunca salió de una. Dictaduras, terremotos, enfermedades, pandillas y corrupción. Bueno, por aquí te dejo un par de videos interesantes mientras preparo la segunda parte del video.